Floricanto presenta. Hola, ¿qué tal amigos y amigas que me siguen a través de redes sociales? Soy el Padre Javier Hernández Raigosa, párroco de Nuestra Señora del Carmen en la colonia Urdiales, en Monterrey, Nuevo León, México. Y el día de hoy, miércoles 13 de mayo, que además celebramos a la Virgen de Fátima, pues bueno, vamos a escuchar la palabra de Dios que nos propone la Sagrada Eucaristía y una reflexión para el día. Y bueno, en la primera lectura escuchamos el día de hoy del libro de los Hechos de los Apóstoles lo siguiente. En aquellos días vinieron de Judea a Antioquía algunos discípulos y se pusieron a enseñar a los hermanos que si no se circuncidaban conforme a la ley de Moisés, no podrían salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé. Al fin se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más fueran a Jerusalén para tratar el asunto con los apóstoles y los presbíteros. La comunidad cristiana los proveyó para el viaje y ellos atravesaron Fenicia y Samaria, contando a los hermanos cómo se convertían los paganos y los llenaban de gozo con esa noticia. Al llegar a Jerusalén fueron recibidos por la comunidad cristiana, los apóstoles y los presbíteros, y ellos refirieron todo cuanto Dios había hecho por su medio. Pero algunos de los fariseos convertidos intervinieron diciendo: hay que circuncidar a los paganos y exigirles que cumplan la ley de Moisés. Entonces se reunieron los apóstoles y los presbíteros para examinar el asunto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Salmo 121 respondemos: vayamos con alegría al encuentro del Señor. Aleluya. Qué alegría sentí cuando me dijeron: vayamos a la casa del Señor. Y hoy estamos aquí, Jerusalén, jubilosos delante de tus puertas. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Aleluya. A ti, Jerusalén, suben las tribus del Señor, según lo que a Israel se le ha ordenado, para alabar el nombre del Señor. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Por el amor que tengo a mis hermanos, voy a decir: la paz esté contigo. Y por la casa del Señor, mi Dios, pediré a todos, para ti, todos los bienes. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Aleluya. Y en la aclamación al Evangelio escuchamos: permanezcan en mí y yo en ustedes, dice el Señor. El que permanece en mí da fruto abundante. Aleluya, aleluya. Y el Evangelio tomado del Evangelio según San Juan nos dice: en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, Él lo arranca, y al que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí, se le echa afuera como al sarmiento y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifieste así como discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bueno, muy interesante las lecturas de hoy, porque por primera vez se habla en estas lecturas de los Hechos de los Apóstoles, en esta historia de las primeras comunidades cristianas después de la resurrección y ascensión de Jesús a los cielos. Se habla de la primera gran diferencia de pensamiento o de corrientes ideológicas en la iglesia que va naciendo. Eso es normal porque conforme van creciendo, la cantidad de personas va aumentando y por supuesto también las formas de pensamiento y las fuerzas ideológicas se van concentrando. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que por primera vez los discípulos tienen una gran discusión entre si los que vienen del paganismo se debían de circuncidar o no. Esto no tenía ninguna duda entre los que venían de los judíos porque ya estaban circuncidados. Entonces, digamos que venía con el paquete, ¿verdad?, de haberse convertido al cristianismo, pero ya estaban circuncidados. Y era lógico que ellos pensaran que esa era la manera más adecuada para entrar en esta nueva forma de religión.
que conservar lo que tenían para asumir lo otro. Sin embargo, comienzan a darse cuenta, por eso lo recarga la lectura, que conforme van dando a conocer la buena nueva a los paganos, estos van recibiendo la acción del Espíritu Santo y no necesitaron circuncidarse. Por eso había una corriente, específicamente Pablo, que representa esta nueva forma de ver el cristianismo, esta nueva religión. Entonces, pues llama la atención cómo empiezan a tener los primeros problemas y surgió una discusión acalorada. No sabemos qué tan acalorado haya sido aquello, pero sí, al parecer causó mucho problema, que tuvieron que ir a Jerusalén a consultar. En ese momento Jerusalén representaba lo que para nosotros hoy representa Roma, ¿verdad? En el sentido de ser como el núcleo donde se juntaban los discípulos todavía. Después, por situaciones históricas, cambia a Roma y pues bueno, ya sabemos un poco la historia, que ahora nuestro centro de fe es Roma. Pero en aquel momento Jerusalén era el lugar específico donde se concentraba la fe, y vamos a ver después que ahí se realiza el primer concilio, es decir, para poner esta unidad de fe, porque lo que importa es permanecer unidos a la vid, que como lo vemos en la lectura es: si ustedes permanecen unidos a mí, yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Si permanecen unidos a mí, tienen vida eterna y se van a mantener unidos. Entonces, para los discípulos también quedaba muy claro eso, que ellos, a pesar de la controversia, a pesar de las diferencias, tenían que ponerse de acuerdo por el bien de la iglesia y el testimonio que tenían que dar. Entonces, un signo de nuestra religión es precisamente eso, la unidad, que podamos llegar a acuerdos. No significa que tengamos todos las mismas ideas y las mismas formas de ver las cosas. Por eso dentro de la iglesia siguen habiendo círculos, tendencias, escuelas de teología que pues van teniendo sus propias profundizaciones, y de repente a lo mejor nos topamos con diferencias, pero al final todos somos hermanos, formamos parte del mismo cuerpo y tenemos que dar testimonio de amor y misericordia. Entonces, por ese lado hay una enseñanza que aún a pesar de estas dificultades, aún a pesar de las diferencias que pudiéramos tener, vamos a llegar a un acuerdo, ¿verdad? Como ya sabemos después en la historia, que llegan a un acuerdo y deciden que sí, la ley de Moisés era buena, pero que los paganos no necesitaban circuncidarse para pertenecer a Cristo. Y entonces solamente se les piden ciertas cosas, ¿verdad? O sea, sí se conservan ciertas cosas de moral cristiana, que después lo vamos a ver en la lectura. Sin embargo, bueno, lo que nos tiene que quedar claro es que tenemos que luchar por mantener la unidad. Y luego en el Evangelio, no sé si se fijaron, Jesús, pues hay tres personajes, ¿sí? El Padre, el Hijo y nosotros. Es decir, pone yo soy la vid, el Padre es el viñador y nosotros somos los sarmientos, que estamos pegados a la vid, ¿verdad? Entonces, y dice: el sarmiento que no da fruto en mí, él lo arranca, ¿sí? Y al que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Entonces, hay dos aspectos interesantes, y de hecho, si se fijan, Jesús se concentra en dos: en el Padre y en nosotros, y él como punto de unión. Y luego, aparte, nos habla de dos maneras en las que Dios puede llevar a cabo su obra: o podando, ¿sí?, o cortando. Entonces, esta poda, entre cierta manera, pues son estas pruebas que tenemos cotidianamente, las formas en las cuales nosotros vamos viviendo, pero que tenemos que, dentro de esas pruebas, dentro de esas situaciones difíciles que estamos viviendo, estar pegados, ¿sí?, a la vid, a Cristo. Y si nosotros estamos pegados a Cristo, esta poda va a hacer que nosotros podamos cortar lo que realmente no nos está dejando crecer con Cristo. Porque a veces en la vida cotidiana vamos caminando con diferentes cosas que tenemos y que vamos como alejándonos un poquito. Estamos conectados, o sea, decimos que somos cristianos, pero a veces medio coqueteamos con otras cosas que no son de Cristo, y entonces las pruebas que pasamos es como para ponernos en nuestro lugar, para poner los pies sobre la tierra y ver dónde estamos parados. Entonces, tenemos que confiar en Cristo para que haya una conversión en nosotros. Una persona que quiere convertirse es aquella que reconoce que tiene puntos en los cuales quiere trabajar. La persona que no reconoce que necesita conversión, pues simplemente se va alejando de Cristo, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar? Pues se va secando. Va abandonando la fuente viva de salvación y se va secando. Y entonces empieza a meter en su vida cosas que no son de Cristo, costumbres, valores, éticas que no son de Cristo, y entonces va poco a poco alejándose. Siempre lo he dicho en mis homilías, que es
de cierta manera más fácil dialogar con un ateo porque sabes cómo te va a contestar y sabes por dónde va a ir, pero es más difícil dialogar con un mal cristiano, con una persona que es cristiana o que dice que es cristiana y que vive como pagana. ¿Por qué? Porque han probado tantas cosas y hacen una mezcolanza de cosas que nunca tienen nada claro. Entonces no conocen bien la religión. Entonces de ahí la idea entonces es, nosotros tenemos que procurar que estas pruebas a las que Dios nos pone, las cosas que pasamos, las dificultades que tenemos, sean siempre caminando de la mano de Cristo. Que Cristo sea nuestra fortaleza y solamente así, si estamos unidos a la vid, podremos llegar al Padre. Y el Padre entonces, en lugar de cortar, hará esa poda que nos permitirá renacer y dar nuevos frutos. Recuerden que lo importante es dar frutos. Y las experiencias difíciles que pasamos, cuando las pasamos de manos de Cristo, o las pasamos con las manos de Cristo y el acompañamiento de Cristo, se hacen más ligeras, más tranquilas y sacamos cosas muy interesantes que nos pueden servir para nuestra vida cotidiana. Te deseo que tengas un excelente día, cuídate mucho. Hoy tenemos una cita, si Dios quiere, para rezar el Santo Rosario a las 6 de la tarde por www.youtube.com/Padre Javier. Que tengas un excelente día, cuídate mucho, te doy mi bendición. Que el Señor te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ánimo. Florica.